Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a la coordinadora general del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana, la doctora Sonia Díaz. Muchísimas gracias por el honor. Muchísimas gracias, Federico, a ti por invitarme. Muchísimas gracias. Y a tu orden, aquí estamos. Vinimos a ver, a discutir la situación nacional, el nuevo escenario que hay en la República Dominicana. A propósito del nuevo escenario, doctora, tenemos a un nuevo presidente, ha anunciado una serie de medidas, pero institucional y políticamente se perfila otro escenario. Hay una serie de discusiones de carácter institucionales que entrañan necesariamente un cambio futuro en el devenir de instituciones importantes en el país. Se ha instalado una nueva Procuradora General de la República, está en discusión actualmente en el Congreso una segunda mayoría para integrar a los nuevos miembros que habrán de tener el Consejo Nacional de la Magistratura. Y vienen otras importantes posiciones que habrá de renovarse, tanto Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, etcétera. ¿Cómo usted ve este panorama? Bueno, Federico, como bien decimos, es un panorama totalmente nuevo y es, como le digo, halagüeño que haya cambiado en el sentido de que ahora tenemos un Congreso plural, totalmente plural. Antes lo teníamos sometido a un partido político, las instituciones, el Ejecutivo y el Legislativo, y de alguna manera determinaban el judicial. Y bueno, ahora tenemos ese nuevo panorama y uno lo que espera es que el país vaya avanzando democráticamente, avanzando poco a poco. Nosotros como Participación Ciudadana vamos a tomar partida en esas discusiones y vamos a ir, en la medida que vayan surgiendo los cambios de instituciones, como bien has dicho, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, también la Defensoría del Pueblo, que ya tiene el periodo vencido. En fin, el Consejo de la Magistratura, que también es totalmente nuevo, las fuerzas cambiaron y es totalmente nuevo el Consejo de la Magistratura. Entonces, todo ese entramado va a haber, el país va a tener que abocarse, las fuerzas del país, las diferentes fuerzas del país van a tener que abocarse y contribuir con un nuevo escenario que coloque la República Dominicana en un ambiente más democrático y más participativo y que vaya en redundancia a que la población no solamente participe, sino que se beneficie de esos cambios que se proyectan. Porque como bien sabes, hemos tenido alto crecimiento económico y algunos progresos en algunas otras áreas. Pero la población como que sigue estancada en pobreza, el problema educativo, el problema de la salud, que la pandemia nos ha puesto a prueba y ha revelado toda la falencia que tiene el sistema. Entonces, una lo que espera es, como institución que representa a la sociedad dominicana, una parte de los ciudadanos dominicanos, que representa participación ciudadana, una lo que espera es que todos esos cambios se produzcan y que se redunden y que se reflejen en la mejoría de la vida cotidiana de la población. En esta discusión que se ha armado en el Congreso con relación a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, probablemente avisora de que hay trabajos cerca. ¿Qué usted cree acerca de este tipo de discusiones? Bueno, esas discusiones son buenas esas discusiones, porque al final arriban, o sea, al final se ponen de acuerdo y va a ser, como te digo, más participativo, que es un congreso plural el que hay ahora. Es un congreso plural que tiene representación de una gama de partidos. Por ejemplo, el Dominicanos por el Cambio, ¿verdad? Es una minoría, ¿verdad? Pero preside el senador de Dominicanos por el Cambio, preside el Senado, entonces esa minoría va a estar en el Consejo de la Magistratura. Tú sabes que en el pasado participaban solo 2 partidos y un partido dentro de esos 2, uno minoritario. Y el Partido de la Liberación Dominicana era que tenía la gran mayoría
en el Consejo de la Magistratura en los últimos años. Y ahora, bueno, pues participará, pero participará como una fuerza de oposición o como otro partido, pero no con esa mayoría aplastante que tenía. Ahora el PRM va a participar, el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD y Dominicano por el Cambio, que sepamos, y entonces en la Cámara de Diputados vamos a ver quién lo va a representar en la Cámara de Diputados y probablemente quizás entre otra minoría, uno no sabe, pero entre otra minoría. La cosa es que ahora el Consejo de la Magistratura va a ser más plural y por consiguiente, si es más plural, es más democrático. ¿Cree usted entonces que por este camino que vamos, ameritaría que el Consejo se reúna próximamente para producir los cambios que ameritan en las altas cortes? Bueno, porque el Consejo de la Magistratura creo que es a fin de año que se tiene que reunir para nombrar creo que son cuatro jueces del Tribunal Constitucional y de la Suprema, una parte también de la Suprema, no sé exactamente el número. O sea que la discusión importante ahora no es el Consejo de la Magistratura, sino que es el Senado de la República el que tiene que abocarse a renovar, no sé cuánto tiempo tomarán, a renovar la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, y ambas cámaras a renovar, a cambiar ya la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? La Defensoría del Pueblo, que se le venció el periodo, y parece que la misma doctora Zoila Martínez no aspira a otro periodo porque ella misma ha solicitado públicamente que ya la sustituyan. Entonces va a haber autoridades nuevas, definitivamente. Yo creo que el país está en un punto, Federico, que se va a renovar. O sea, soplan nuevos vientos, definitivamente soplan nuevos vientos en el panorama de la República Dominicana. ¿Qué opinión le merece la designación de la magistrada Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República y Jenny Berenice Reynoso como Procuradora Adjunta? Fíjense, Miriam Germán Brito, en el caso de Miriam Germán Brito, Participación Ciudadana, que fue consultada por el presidente Abinader, recomendó a Miriam Germán Brito. Nosotros fuimos la institución que recomendó a Miriam Germán Brito, porque ya Miriam, nosotros le habíamos otorgado el reconocimiento que otorga Participación Ciudadana anualmente a las personas por su lucha con la corrupción, por la ética, por la integridad en el servicio público, en fin, por todas esas capacidades, ¿verdad? Y entonces nosotros de manera excepcional, después de muchas discusiones en el Consejo de Participación Ciudadana, recomendamos a Miriam Germán porque conocemos de su capacidad, de su independencia, de su integridad y de su conocimiento del sistema de justicia. Porque en una situación como la de ahora, con tantos desafíos que tiene el Ministerio Público, era mejor designar una persona que ya manejara el sistema de justicia dominicano. Y es el caso de Miriam, que con más de 40 años en el sistema de justicia, si bien más tiempo siendo juez, pero también fue miembro del Ministerio Público. Entonces Miriam conoce al dedillo el sistema y tiene muchos desafíos. Si quieres le digo algunos. El primer desafío que tiene Miriam es recobrar la confianza de la población en el Ministerio Público, porque fue una institución que se ha deteriorado, en los últimos años se deterioró bastante. Después ella tiene el desafío de continuar y llevar hasta las últimas consecuencias los casos que se están conociendo en el sistema de justicia, que ya el Ministerio Público había instrumentado, pero como que están estancados. Me refiero al caso de Odebrecht, me refiero al caso de los Tucanos, me refiero al caso de los Tres Brazos, me refiero al caso del CEA, que algunos tienen incluso cuotas de sangre por el medio. Entonces esos casos tienen que llevarlos, es un desafío, llevar esos casos a feliz término. No importa cómo sea la sentencia, sea condenatoria o absolutoria, pero que la población dominicana vea que los casos se llevaron hasta el final. Y no parecería que el sistema de justicia extiende el brazo mucho, pero no logra asir, no logra atrapar la delincuencia de cuello blanco. Esto quiere decir que la magistrada Miriam Germán Brito despierta confianza en que pueda impulsarse
un ministerio público independiente? Definitivamente sí, porque Miriam siempre ha sido una persona independiente. Personalmente la conozco desde los tiempos que éramos estudiantes, o sea que ha llovido mucho de allá a acá. Y siempre ha sido una persona muy independiente. Entonces, uno tiene ya la esperanza y el propio presidente en su discurso declaró que era una persona independiente e incluso fue simbólico que juramentó a Miriam y a Jenny Berenice el primer juramento y de manera especial a ellas dos, y donde les dijo que ellas tenían que actuar dentro del sistema de justicia. Entonces eso es halagüeño porque algo que se ha deteriorado mucho, las instituciones se han deteriorado mucho en la República Dominicana en los últimos años, pero el sistema de justicia, todos estamos conscientes de que está muy deteriorado. Y agrego yo, como abogada en ejercicio, que ahora con la pandemia es que la cosa se ha agravado, porque ahora usted no puede ver un juez, usted no puede ir a un tribunal, usted no puede solicitar una certificación, uno está, como los abogados en ejercicio, estamos atados, totalmente atados. Entonces, uno se celebra la designación de Miriam y tenemos la esperanza y estamos confiados en que ella va a enfrentar esos desafíos. Pero también, Federico, Miriam tendrá que revisar los funcionarios que en los últimos años han acumulado grandes fortunas y no se le conoce otro oficio que no sea el de trabajar en el Estado Dominicano. Entonces, ella tendrá tiene ese desafío por delante también, juntamente con la Cámara de Cuentas, investigar de dónde salieron esas fortunas. Y si salieron de lugares, ¿verdad? De negocios, de lugares que no tienen nada que ver con el Estado, fabuloso. Pero la cosa es que uno no le ha conocido, la población dominicana no le ha conocido otro tipo de actividad que no sea la de trabajar en el Estado. Entonces esas personas tienen que justificar esas fortunas. Y en su debido momento, si no fueren justas, si no fueren bien habidas, entonces tendrán que enfrentar la justicia y devolver a la población lo que es suyo. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con la Coordinadora General de Participación Ciudadana, la doctora Sonia Díaz. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con la Coordinadora General del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana, la doctora Sonia Díaz. Doctora, quiere decir que en el ámbito institucional, en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito político, el país se encara a desafíos importantes actualmente, con los anuncios tanto del gobierno de implementar medidas tendentes, por ejemplo, a la independencia del Ministerio Público, pero también a procurar a algunos sectores abogan así, entre ellos participación ciudadana, por la independencia del Poder Judicial. Por la independencia del Poder Judicial me quedó como último desafío para Miriam, mi amiga de toda la vida, un cuarto, que sería que ella tiene que volver dentro del Ministerio Público, volver a recuperar la institucionalidad perdida dentro de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de manera general, porque se han estado celebrando concursos irregulares, para no decir amañados, concursos irregulares. El último que se celebró en marzo pasado, ya al final, cuando ya se estaba echando la paloma, hubo tantas y tantas irregularidades que 21 miembros del Ministerio Público de carrera lo impugnaron en el Tribunal Superior Administrativo. Hablaron con participación ciudadana con nosotros y nosotros decidimos apoyarlos e intervenir de manera voluntaria en el tribunal para que ese concurso sea revisado. También había promociones y nombramientos irregulares. Por ejemplo, promociones de personas que le pasaban
por encima a otros miembros del Ministerio Público de carrera y más antiguo y bueno, no se evaluaba el desempeño de manera adecuada, no se tomaban en cuenta la preparación, el desempeño, la integridad, en fin, el estatuto del Ministerio Público no se tomó en cuenta, hasta el punto que se nombraron funcionarios administrativos en los diferentes departamentos judiciales, funcionarios administrativos que estaban por encima de los fiscales, por encima de los procuradores de corte. Entonces, todo eso, bueno, eso fue denunciado por los miembros del Ministerio Público de carrera a nosotros, a Participación Ciudadana. Entonose, todo ese entramado que hay en el Ministerio Público irregular, Miriam tendrá ahora la dura tarea de revisarlo y de poner el Ministerio Público, porque nos ha dado mucho trabajo a los dominicanos y de manera particular a lo que hemos trabajado mucho en el sistema de justicia. Hacer un Ministerio Público ya de carrera, eso tomó años y años, y entonces no se puede permitir que se tire a la basura todos esos años de, vamos a decir, de avance institucional en el Ministerio Público, ¿verdad? Porque vino un procurador general de la República que era extraño al sistema de justicia, y bueno, y esos fueron los resultados. Y ahora entra gente que no es extraña al sistema de justicia, de manera particular al Ministerio Público, y entonces debe de encarrilar el Ministerio Público otra vez, por la vía de la institucionalidad y ajustarse al estatuto y al escalafón del Ministerio Público para que sean ascendidos sus miembros. Usted hablaba ahorita que los tribunales están cerrados. ¿Cuál es la situación? Bueno, usted sabe que los tribunales están cerrados, se celebran algunas audiencias online, pero usted quiere, por ejemplo, una cita con una certificación, que es un caso que yo traté esta semana. Usted quiere una certificación de un tribunal y entonces lo mandan a que la solicite online. Pero cuando usted entra a la página, usted no puede acceder. El buzón está lleno, hay muchísimos problemas y no se puede acceder. Entonces, lo que antes a usted le tomaba 2 días, 3 días, ¿verdad? Ahora usted no sabe cuándo va a pasar y entonces eso detiene todo el proceso, porque el mismo sistema de justicia te exige esa certificación, ¿verdad? El sistema, por ejemplo, inmobiliario te exige una certificación del Tribunal Civil, que es este caso, ¿verdad? Pero yo no puedo obtener la certificación, entonces el proceso en la jurisdicción inmobiliaria entonces también se para. Y así sucesivamente hay problemas y son ocasionados por la pandemia, en gran medida ocasionados por la pandemia, pero también yo creo que hay como un poco como que el sistema está un poco cerrado, probablemente por la pandemia, ¿no? Pero está muy cerrado porque hay otras instituciones que están funcionando, los bancos no han cerrado, los supermercados no han cerrado, las farmacias no han cerrado, son muchas las instituciones, impuestos internos no han cerrado, son muchas las instituciones que están, que se trabaja de manera planificada y organizada. Y parecería que en el sistema de justicia no se está, o sea, ellos tienen una organización, pero es muy lenta y es de difícil acceso para los abogados. Y no soy yo que me estoy quejando como Participación Ciudadana, como abogada en ejercicio. Se están quejando todos los abogados, usted lo ha visto. Todos los abogados, incluyendo el mismo colegio de abogados, se ha quejado porque no... Y ha habido protestas también de los abogados en los diferentes distritos judiciales. ¿Qué significa esto para la seguridad jurídica, para el ejercicio del derecho, para el país? Bueno, eso significa, primero, que se retrasa todo y por consiguiente la economía, porque muchas inversiones dependen de las decisiones judiciales, no solamente de las jurisdicciones civiles, sino, por ejemplo, el proceso inmobiliario. Muchas instituciones, o sea, si hay que hacer un traspaso, hay una litis que se va a llegar a un acuerdo, los inversionistas están esperando por un título de propiedad. En fin, todo eso retrasa el sistema, pero retrasa el sistema económico también, y retrasa la inversión, y bueno, y retrasa el país, de alguna manera. Eso es así. Entonces va a haber que tomar medidas. Yo entiendo que
el presidente Abinader ahora y ayer tomaron medidas ya mucho más abarcadoras para conjurarla, o no para conjurar, para minorar y para ir poco a poco combatiendo en la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19, y uno espera que mejore para que los tribunales puedan ir normalizándose. Y además de los tribunales, la parte administrativa de la justicia, que es igual o más importante que los tribunales, porque después de los tribunales, ¿verdad?, entonces la parte administrativa es la que produce, la que emite la sentencia que ya un juez dio, pero es la parte administrativa la que la trabaja y la que finalmente la entrega, la trabaja y la entrega. Y así una certificación, y así en mucha documentación, ¿verdad? Depende del sistema de justicia, como usted sabe. El acceso a la justicia no es pleno actualmente. El acceso a la justicia no es pleno actualmente, ¿no? El acceso a la justicia está mediatizado, muy mediatizado. Yo diría que está reducido a un 25% y cuidados y menos, siendo conservador, ¿verdad? A un 25% cuidados y menos. Entonces, tenemos que abocarnos a mejorar, a trabajar en la pandemia y también ir poco a poco organizando el sistema de tal manera que la población, los justiciables y los abogados tengan acceso. El Congreso es nuevamente escenario de discusión del Código Penal. Varios sectores preconizan por una posición jurídica o abanderado de la figura jurídica de las tres causales, otros no. ¿Qué usted cree acerca de este escenario? Definitivamente yo estoy con las tres causales. Es que ya eso no se sustenta. En el mundo no se sustenta que una mujer se muera, se la dejen morir, porque no le pueden provocar un aborto, porque ella está grave. Ella está grave y no le pueden provocar un aborto porque una ley lo prohíbe. Pasa también con las niñas, pasa con jóvenes que han sido violadas y no quieren tener, o sea, son esas tres causales que ya se ha discutido mucho en el país. Esas tres causales tienen que ser aprobadas, Federico. Ya nosotros como país no sustentamos, eso no se sustenta en ninguna parte, en ningún país civilizado, porque es una cuestión de derechos humanos de las mujeres, es una cuestión de derechos humanos de las mujeres, es su vida la que corre peligro. Aquí estamos en una cuestión de vida. Entonces, no, ya eso no se sustenta. Ya el Código Penal debe aprobarse, incluyendo las tres causales. Entonces, y eso va a ser una lucha que tienen otra vez que emprender, o que tenemos que emprender los grupos de mujeres organizados. ¿Por qué no decirlo? Yo trabajo como voluntaria también en el Instituto de Género de la UAS. Y sí, esa es una lucha que hay que llevar nueva vez. Nosotros la creíamos ya en algún momento, ¿verdad? Se creyó que ya el país estaba listo para ser un país civilizado, pero parecería que los poderes fácticos se imponen, y aquí estamos hablando repito, de derechos humanos de las mujeres, Inmediatamente se abordó el tema, desde la Cámara de Diputados se levantaron las dos posiciones. ¿Cree usted que volveremos a la discusión ebullente que teníamos anteriormente y no se aprueben las tres causales? Me parece que sí, que se va a volver a la discusión. Bueno, no se va a volver, la discusión está plantada. Ahora mismo. Nosotros en su momento, como Participación Ciudadana, coincidió que yo era coordinadora la vez pasada cuando se discutió la cuestión de las tres causales y de Código Penal, que lo que lo tiene parado son las tres causales. Y nosotros mandamos una carta en su momento al presidente Medina para que impugnara el código en razón de las tres causales. Y él lo devolvió alegando las tres causales. Y bueno, pero no se pudo. Parece que los poderes fácticos se imponen en ese tipo de cosas a los poderes institucionales, por así decirlo. Es así. Y bueno, esto va a ser una lucha dura y larga, pero nosotros tenemos que entrar al mundo civilizado y reconocer los derechos humanos de las mujeres. Aparte de esto, el Congreso tiene
muchos retos por delante, muchos proyectos frente a los cuales Participación Ciudadana ha exigido una vez más que puedan ser sancionados y que se conviertan en realidad. ¿Cree usted que en esta etapa, ya brevemente, porque estamos concluyendo, el Congreso debe abocarse a sancionar todos esos proyectos? El Congreso debe abocarse a sancionar todos esos proyectos pendientes y además tiene otra tarea. Ahora, la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral también se demostró en el proceso de las elecciones, comenzando desde las primarias de octubre hasta las elecciones de julio, se demostró que tiene algunos aspectos que deben ser revisados. Y entonces, sí, el Congreso tiene que abocarse a conocer lo que está pendiente y las cosas nuevas que surgieron, con una ley que, como usted sabe, duró dos décadas. Esas dos leyes duraron 2 décadas en discusiones y finalmente se aprobaron, y entonces esas falencias tienen que ser corregidas por este Congreso. Y quisiera aprovechar para llamar la atención ahora con relación a la Cámara de Diputados, por los 3 diputados que fueron designados por el presidente Abinader en puestos de la administración pública. En puestos de la administración pública fueron designados y ellos entonces ya abandonaron sus curules. Entonces, nosotros queríamos llamar la atención de la Cámara de Diputados, y estoy aprovechando tu programa, Federico, para esto, en el sentido de que en esos puestos no se pueden nombrar familiares de los 3 diputados que dejan sus curules, que tienen que abocarse a que su partido, como dice bien la ley establece, que los partidos políticos tienen que someter ternas, pero que esas ternas no incluyan los familiares, porque eso está prohibido por el artículo 39.2 de la Constitución de la República, que prohíbe que las distinciones, ¿verdad?, de una persona sean dadas en herencias. Y eso sería lo que se haría. Sería como una cuestión hereditaria en el caso de que sean los hijos lo que se designen, o una cuestión como si fuera una partición de bienes, entonces, de una pareja de esposos. El esposo o la esposa le entrega a su pareja la curul. Y eso la Constitución lo prohíbe en el artículo 39, porque el pueblo eligió a esa persona por ese partido. Y entonces ella no le puede traspasar ese mandato que le dio el pueblo, no se lo puede pasar a un familiar suyo. Doctora, muchísimas gracias por el honor de acompañarnos aquí en Esferas de Poder para hablar, como usted siempre le habla al país, desde una tribuna que defiende la transparencia, la institucionalidad y el buen ejercicio público, como es Participación Ciudadana. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Y hasta pronto. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con la Coordinadora General del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, la doctora Sonia Díaz. Proseguimos con el contenido.